a esta hora de la mañana con el señor ministro de Salud Pública, el doctor José Ruales. Él me acompaña vía telemática. Doctor, bienvenido, muchas gracias por atender esta invitación. Aparte de los datos que muy rápidamente los he mencionado, cuéntele detalles, cuándo arranca la campaña y qué elementos hay que destacar en cuanto a este proceso. Bienvenido, ministro, le miramos y le escuchamos a través de Noti Hoy la noticia como debe ser. Buenos días. Muy buenos días, Wilson. Muchísimas gracias a Noti Hoy por la invitación y a Radio Centro para poder informar. Esta campaña para el Ministerio de Salud, para las madres, los padres de familia y los niños es muy importante. La campaña se realizará entre el 2 de mayo y el 9 de julio del 2023. Estamos empezando en prácticamente 2 semanas y es una campaña que va a tener como objetivo el mantener la eliminación del sarampión y la rubiola y contribuir a la erradicación de la poliomielitis. ¿Qué significa esto? Mire, el sarampión, el último caso que se dio por sarampión epidémico en el Ecuador fue en 1997. En el 2010 ya nos certificaron como libres de sarampión. El virus del sarampión, sin embargo, está circulando todavía a nivel mundial. En las Américas han habido brotes en los Estados Unidos, en otros países de Sudamérica, etcétera. Entonces hay el riesgo de que algún viajero venga con la enfermedad y pueda diseminar en el país. Para ello tenemos que mantener coberturas altas de vacunación. Desde el año 2013 prácticamente en adelante, se han ido reduciendo las coberturas debajo del 95%, y tenemos un promedio de vacunación del 80% en los últimos 3 años. ¿Qué significa eso? Que hay un 20% de población que puede ser susceptible de contagiarse en caso de que se reintroduzca el virus, que no está en el país, no tenemos un riesgo en este momento, pero que puede entrar, y estos niños podrían ser contagiados, se podrían enfermar y podrían contagiar a los demás. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa. En estos 10 años hemos tenido 3 brotes, en realidad un brote en el 2011 con 329 casos, en el 2018 tuvimos 19 casos, y el año pasado detectamos un caso en el norte del país, en Imbabura, que fue inmediatamente controlado a través de un cerco epidemiológico. Afortunadamente, los niños de la zona estaban vacunados, estaban cubiertos, y eso evitó que ese caso se disperse, ¿no? Doctor. Y lo mismo ocurre con la poliomielitis. Esta doctor, es una enfermedad. Si me permite, ministro, ¿es una vacuna triple que inmuniza para estas 3 enfermedades, sarampión, rubiola y poliomielitis, o son vacunas diferentes? Doctor, un poco para conocer detalles y que la gente esté enterada. ¿Es una vacuna triple? ¿Es una vacuna individual para cada enfermedad? No, son 2 vacunas que se vienen poniendo en el esquema regular, ¿no? Tenemos una vacuna inyectable de sarampión rubiola. Ya. Esa es una vacuna que se va a poner a todos los niños de 1 año a 12 años, a todos los niños en esas edades. La vacuna de la polio es una vacuna diferente, y tenemos 2 tipos de vacuna que se ponen de acuerdo a la edad. La vacuna oral, que son gotas que se le da al niño, o la vacuna inyectable que se da a los mayores. La meta, ministro, es vacunar a toda la población infantil del Ecuador. Hablamos de cerca de 4 millones, 3,7 millones de niños. Es la totalidad de la población infantil de niños de entre 1 y 12 años. Esa es la población general. Todos los niños de entre 1 y 12 años, los que han cumplido 1 año hasta los que no han cumplido los 13, 12 años, 11 meses y 29 días,
Esta población, de acuerdo a las estimaciones del INEC, es de 3.7 millones, de acuerdo a las proyecciones basadas en el censo del 2010. Ministro, es necesario entender cómo se produce la adquisición y el proceso de compra ya en el territorio ecuatoriano, cómo se produjo esta adquisición, cuánto le costó al Estado. Este fondo es un mecanismo común que todos los países de América tenemos junto con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana, que nos permite hacer unas compras con economía de escala a nivel mundial, ¿no? Es decir, se hace compra para todos los países de América, esas compras se programan cada 5 meses y se van realizando de manera estandarizada, de manera programada. El Ministerio de Salud deposita los recursos en el fondo de vacunas y estos se van liquidando de acuerdo a la necesidad. En este caso, nosotros hemos hecho una solicitud mayor a la normal para poder obtener las 2 vacunas, las vacunas de polio y la vacuna de sarampión y rubiola para la campaña de vacunación, siempre utilizando el fondo rotativo de la Organización Panamericana de la Salud. Doctor, ¿por qué no se vacuna a un infante de 13 años o de 14 años? ¿Cuál es la razón? Los oyentes que se tuvieron en el año 2010 y hacia atrás superaron el 95%, ¿ya? Estos niños, digamos, tienen ya menos riesgo que los niños menores de 12 años, que son los que fueron generando una acumulación de lo que nosotros llamamos susceptibles. Y también son por las consideraciones, las características del programa. Digamos, lo que ocurrió fue que tuvimos una campaña el año 2016. Esa campaña del 2016 protegió a todos los niños. Normalmente las campañas deberían hacerse cada 6 años. Debido a la pandemia no se realizó la campaña el año indicado y por eso nosotros estamos haciéndole ahora hasta los niños de 12 años, ¿no? La campaña anterior se realizó el 2016 y esa protegió a los mayores de 12 años. ¿Se empezará en todo el territorio de manera simultánea o los cantones del Ecuador tienen el mismo riesgo? El 85% de los cantones están en riesgo alto y un 15% están en riesgo medio o bajo. Pero vamos a empezar el 2 de mayo y durante las primeras 4 semanas nos vamos a dedicar a vacunar a los niños que están escolarizados, ya sea en los centros educativos, en los CDIs, o en cualquier otra institución en donde encontremos a los niños, de tal manera de concentrar la vacunación. Esperamos que en esas primeras 4 semanas lleguemos a una meta de al menos del 70%. Al mismo tiempo, durante las 10 semanas van a mantenerse abiertos con las brigadas de vacunación todos los 2,000 centros de salud del Ministerio de Salud para las mamás que quieran ir de manera directa, voluntaria, con los niños, y una vez que cumplamos la 4ª semana, entre la 5ª y la 7ª semana, vamos a hacer el trabajo de brigadas a nivel comunitario, a nivel domiciliario, casa por casa, con los listados de los niños que quedaron pendientes. Ese es el mecanismo que normalmente realizamos
en las campañas de vacunación y que se mantiene prácticamente de manera diaria, permanente, para los programas de salud pública a nivel local. El esquema de vacunas, acabo de tener la información para los infantes, será el siguiente. A los niños de 1 año se les aplicará la dosis oral para la poliomielitis. De 2 a 5 años los niños recibirán otra dosis oral de poliomielitis y la vacuna contra el sarampión y la rubiola. De 6 a 7 años recibirán el refuerzo oral de la poliomielitis y un inyectable contra la misma enfermedad, además de otra dosis contra el sarampión y la rubiola. Y otra última se les colocará a niños de entre 8 y 12 años. Esta es la información correcta y en detalle, señor ministro. Sí, en efecto, muchas gracias. Toda la información está disponible además en la página del Ministerio de Salud y en varias otras fuentes, de tal manera que los medios de comunicación, los padres de familia, los profesores, los educadores puedan tener la información de primera mano, ¿no? Esta campaña además tiene lógicamente la coordinación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Defensa, que también apoyará resguardando los centros de vacunación, que serán las escuelas, coliseos, lugares de concentración que van a ser provistos por los GATS, por las universidades, por incluso el sector privado, etcétera. ¿Cómo trabajamos durante la campaña de COVID? Pero básicamente la mayor parte de la vacunación se hará en los establecimientos educativos. Ministro, vamos ahora a otros temas que me parece importante abordarlos en atención a la inquietud y a la interés que muestran al interés que muestran los oyentes. En cuanto a los medicamentos en las casas de salud dependientes del Ministerio de Salud, continúa la escasez de medicamentos, dice un amigo oyente, y el proceso de compra de ambulancias, ¿cómo se está produciendo? Ministro, vamos con el primer tema, abastecimiento de medicamentos en las dependencias del Ministerio de Salud Pública. Todavía no se supera definitivamente el problema, más allá de los esfuerzos que usted evidenció en un diálogo anterior con este medio de comunicación y con algunos otros medios. ¿Qué decir frente a ese proceso, señor ministro? Bueno, hemos superado ya los problemas de abastecimiento de medicamentos vitales, de medicamentos esenciales, de medicamentos catastróficos, en los medicamentos de alta rotación, especialmente algunos de los más comunes. Tenemos todavía algunas demoras en la entrega de parte de los proveedores. Hemos logrado ya el financiamiento para todos los medicamentos, se han puesto las órdenes de compra y se ha asignado aquellos medicamentos que no están catalogados a los hospitales, a los centros de salud para que hagan las compras respectivas. De tal manera que hemos avanzado, ¿no? Ustedes habrán visto que en general, por ejemplo, medicamentos para enfermedades catastróficas raras como la hemofilia, como la diabetes, la insulina, tenemos un abastecimiento superior al 95%, ¿no? Y ya no tenemos ese reclamo de los padres de familia, de los grupos de pacientes, etcétera, en estos problemas. Hay algunos medicamentos que tienen escasez o que no hay proveedores nacionales, por ejemplo, en alrededor del 5 o 6% de los medicamentos oncológicos, y otros que los estamos comprando a nivel internacional. Algunos ya han arribado, por ejemplo, compras que hicimos con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y otros que están en camino, que deben llegar el mes de mayo, la mayor parte a través de la Organización Panamericana de la Salud. Eso significa que tenemos un mejor abastecimiento, ¿no? Lógicamente el año pasado había un abastecimiento alrededor del 52%, una vez que se terminó la emergencia. No, nuestro abastecimiento en el mes de febrero terminó en un 70% y el mes de abril estamos llegando al 80% en términos generales, ¿no? Todavía tenemos un 4% de medicamentos
que están en bodegas zonales que van llegando de los proveedores. Los medicamentos se compran ahora en entregas mensuales, de tal manera que mensualmente nosotros tenemos que hacer la redistribución desde las bodegas. En el caso de los centros de salud, que son 1980 centros de salud, no son entidades autónomas que pueden hacer compras de medicamentos. Eso se hacen a través de los distritos y las zonas y se distribuyen, ¿no? Y en esa logística muchas veces hay un medicamento que se termina y que tiene que ser repuesto. En eso estamos, en ese tira y afloja. No es que si ahora compramos medicamentos y logramos el 100% de abastecimiento, mañana vamos a tener el 100%. Los medicamentos rotan grandemente, ¿no? Tenemos alrededor de 4 a 4.5 millones de atenciones mensuales. Eso quiere decir que mensualmente, si en promedio hay 2 o 3 medicamentos, estamos entre 9 y 15 millones de recetas que se entregan mensualmente que están rotando, ¿no? Entonces sí hay algunos que pueden estar fallando todavía, pero estamos trabajando fuertemente con 4 mecanismos, ¿no? El 60% de los medicamentos ya están catalogados y están llegando de esa manera. Hay un par de proveedores que se han atrasado, los medicamentos que se compran directamente, los que se compran a nivel de convenios internacionales, que hemos establecido ya procesos para que estos sean regulares, es decir, no es una sola compra, sino que estamos comprando anualmente o semestralmente. Ministro, le pregunto sobre los procesos de adquisición. ¿Se ha logrado solventar corrupción que se denunciaron en el pasado? Y si es que ha tenido algún efecto esta serie de hechos sangrientos que han circundado a personas, me refiero, bueno, en el caso del IES, que es un sistema diferente, pero de salud, en el sentido de la presión que ejercen grupos que han terminado en modalidad de sicariato con la vida de algunos directivos que toman decisiones en cuanto a la adquisición y compra. Realizar de medicamentos y que ésta sea transparente, el evitar, el eliminar los mecanismos de corrupción que se estaban dando, ¿no? Nosotros creemos que hemos hecho muchos progresos en esto. En el tema de medicamentos, los medicamentos antes se compraban por ínfimas cuantías, por convenios, por cualquier mecanismo a nivel de los hospitales, y ahí se establecían precios de compra que eran muy diferentes de un hospital a otro. Encontramos variaciones hasta de 10 veces el precio entre los diversos hospitales. El número de medicamentos catalogados nunca había superado de 140 medicamentos del total de 770 que tienen capacidad de catálogo. En este momento tenemos ya superados los 400 medicamentos, más del 60%, y ahí están incluidos los medicamentos más frecuentes, los que se compran todo el tiempo. Todos estos, al estar en catálogo, se compran ahora a través de la página de la tienda electrónica del CERCOP, luego de que hubo una subasta inversa, compitieron los proveedores que son ya los proveedores directos, es decir, las empresas farmacéuticas, los laboratorios, los importadores, y no los intermediarios, los acaparadores, que eran los que generaban esas mafias para la venta de medicamentos en cada hospital. Entonces ahora el director del hospital está obligado a hacer la compra en la tienda electrónica al precio para el proveedor que ha sido calificado por el CERCOP a nivel nacional. Esos medicamentos además van a llegar a partir de los 15 días en entregas mensuales. Antes esos procesos llevaban 3 meses, llevaban más tiempo y se generaba una gran posibilidad de corrupción. Solo ahí hemos reducido alrededor del 48%
en el precio en relación al precio referencial y un precio mucho menor si comparamos con los precios de venta real que se dieron en años pasados. Eso nos genera un ahorro que sirve para comprar más medicamentos porque la demanda es muy alta. Esos son los Ministro, mecanismos que estamos haciendo. En el caso de medicamentos, no hemos tenido amenazas, presiones, más bien esas se han dado en otro tipo de contratos que mantienen otras formas de contratación que no están catalogadas, ¿no? Como son los servicios externalizados de alimentación, de limpieza, etcétera. Generalmente a través de esos otros servicios es en donde vemos que hay todavía presiones de la corrupción por tratar de infiltrarse. ministro, le pregunto muy rápidamente, entiendo que usted tiene una agenda bastante apretada, sobre la adquisición de ambulancias y este proceso que está en marcha. ¿Qué le parece? Empezamos ese proceso de compra la primera semana de enero y lo hemos culminado el 28 de marzo. Estamos comprando 158 ambulancias a través de el organismo de Naciones Unidas, UNOPS, que es la Agencia de Naciones Unidas para Gestión de Proyectos. Son especializados en hacer esas compras internacionales a través de licitación. Hemos adquirido ya 121 ambulancias de soporte vital avanzado, es decir, ambulancias con todo el equipamiento para la atención de una emergencia, es como una UCI, una unidad de cuidados intensivos con ruedas, digamos, que se van a vincular al ministerio a través del ECU 911, 121 4x2 para uso en las ciudades y transporte en carretera, y hemos comprado ya 21 ambulancias 4x4 de cama larga, marca Toyota Land Cruiser, para la movilización a nivel rural. Y están pendientes 17 ambulancias 4x4 que tienen una dimensión más pequeña, que vamos a firmar el contrato el 5 de mayo. Con eso completamos 158 ambulancias que empiezan a llegar este semestre. Como el precio referencial que planteamos fue superior al logrado en la licitación, hemos logrado precio más bajo del estimado, tenemos un saldo con el cual vamos a adquirir entre 18 y ambulancias adicionales a la compra original. Así que esperamos que no van a ser las 158 que ya están compradas, sino 178 ambulancias, los que nos va a permitir reemplazar y dotar de las ambulancias prehospitalarias para atención de emergencias. Las ambulancias actuales, que muchas están ya con un tiempo de vida de más de 10 años, serán transformadas, aquellas que todavía están operativas, en ambulancias de transporte secundario para movilización de pacientes que no están en situación crítica. Ministro, ¿cuándo empiezan a llegar? Compra a partir del 28 de marzo es que el 50% de las ambulancias deberán llegar en los primeros 200 días, es decir, en el primer semestre estamos ya corriendo ese tiempo, y el proveedor, de acuerdo a la fabricación y al número de ambulancias, nos ha ofrecido hacer embarques parciales, de tal manera que no van a llegar todas las ambulancias de golpe, sino conforme estas se vayan generando, se vayan fabricando y se puedan hacer el transporte, el flete respectivo. Esa información la tendremos en breve, ya de un detalle mayor de las fechas de llegada de las ambulancias. Ministro, finalizo preguntándole sobre el anuncio de su cartera, que se encargará de validar los exámenes psicológicos y toxicológicos. Ministerio tenencia
tenencia y de porte de armas y los requisitos para ello. En este acuerdo ministerial del Ministerio de Defensa se establece que serán profesionales certificados, calificados legalmente, es decir, por sus títulos en el CENESID, etcétera, de psicología con un cuarto nivel en psicología forense, quienes elaborarán los informes sobre la capacidad o no de las personas en el tema psicológico de acuerdo al análisis. Serán los laboratorios clínicos calificados para este tema los que podrán emitir los informes de toxicología, y los psiquiatras, médicos con cuarto nivel en psiquiatría, quienes podrán emitir los informes sobre el tema de dependencia a alcohol y otras drogas de acuerdo al decreto presidencial. Una vez emitidos esos informes por los profesionales calificados que se definen en el decreto, es función del Ministerio de Salud, tal como lo dice el decreto, el certificar esos informes y el trasladarlos a conocimiento de la comisión respectiva del Ministerio de Defensa Nacional. Es decir, nosotros vamos a recibir, validar el profesional o el laboratorio que lo realizó y remitirlos con una certificación al Ministerio de Defensa. Ministro, muchas gracias por atender esta invitación. No sé si tiene usted algo que agregar. Estamos finalizando este diálogo. Le agradezco por la apertura. ¿Algún elemento que quiera destacar a propósito de esta posibilidad de que le escuchen en el país a través de nuestros micrófonos? Yo quiero aprovechar para hacer un llamado a todas las madres de familia, a los padres de familia, a toda la población, incluso a los estudiantes universitarios que nos están apoyando, a los trabajadores de salud de los establecimientos educativos para juntos lograr esta nueva meta de vacunar al 95% de los niños para evitar que nunca más en el país pueda ingresar la poliomielitis, que ésta logre ya erradicarse a nivel mundial. No ha habido circulación de la polio, del virus salvaje de la polio hace muchísimos años en el mundo, pero debemos proteger a esta generación como se hizo en nuestra generación con la eliminación de la viruela y también con el sarampión para evitar la reintroducción de una enfermedad que puede ser grave y que podemos evitarla y eliminarla de una vez por todas del país. Así que todos, por favor, los invito a trabajar, a ayudarnos para la campaña nacional del 2 de mayo al 9 de julio para los niños de 1 a 12 años. Gracias, ministro. Muy amable al ministro de Salud Pública del Ecuador, el doctor José Ruales, que ha estado con nosotros en línea directa con esta entrevista diferente que salió de esta coyuntura de la política que ahora mismo nos tiene agobiados, preocupados a los ecuatorianos, de un juicio político que se sigue tramitando al interior de la Asamblea Nacional con una serie de aspectos que ya los vamos a destacar.